aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. Las personas que nos están viendo se estarán dando cuenta que una vez más me encuentro sin mi par en este episodio, estoy sin Rocío. Ella no nos va a poder acompañar por temas personales, pero nuestro deseo es que este espacio que compartimos con tanto cariño siga trayendo voces que nos hablen de bienestar desde un enfoque más integral. Este es el episodio 41 en el que nos planteamos la pregunta: ¿cuánto daño hacen las dietas restrictivas? Vamos a hablar de alimentación y trauma. Y posiblemente la palabra trauma suene muy fuerte para hablar de dietas, pero lamentablemente las dietas, entendidas como estos procesos restrictivos que tienen el objetivo de modificar al cuerpo, son bastante más nefastas de lo que podríamos suponer, ¿no? O sea, no solamente es que no funcionen en el largo plazo, y digo funcionen entre comillas, sino que hacen daño, ¿no? Nos hacen daño a nivel físico, emocional, mental, financiero, social, o sea, nos hacen daño a todo nivel. Y creo que es importante recordar que comer es una necesidad primaria de supervivencia, ¿no? Y lo digo porque a ratos me da la impresión de que se olvida esto, ¿no? Cuando tenemos el privilegio de poder acceder y escoger lo que comemos, parece que lo damos por sentado. Y también porque se está fomentando con mucha fuerza estas prácticas que nos inducen a dejar de comer, ¿no? Como el ayuno, como si comer fuese opcional, y no lo es, ¿no? O sea, no importa el tamaño de nuestro cuerpo, comer es una necesidad fisiológica básica. Y comer menos de lo que necesitamos, el cuerpo lo entiende como una amenaza de supervivencia. O sea, es un factor de estrés. Y por eso creo que es tan importante abrir la conversación sobre cuánto las dietas pueden considerarse experiencias de trauma. Pues para esto me acompaña una invitada maravillosa, que es Jessie Corona. Ella es psicopedagoga, es coach certificada en cambio de hábitos y psicoterapeuta en formación. Ella acompaña a mujeres, infancias, adolescencias y diversidad en temas de salud mental, de alimentación, liberación corporal y reconexión con hábitos de autocuidado. Trabaja desde un enfoque sistémico, feminista, no pesocentrista e informada en trauma. Jessie, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de hablar sobre este tema retador. Gracias. Sí, gracias a ti, Ale, por abrir estos espacios para poder comunicar, para compartir a todas las personas que nos quieran escuchar este tema tan importante, ¿no? Tan importante y tan poco hablado, ¿no? Que Sí, es pues la cultura de dieta y las dietas restrictivas como un trauma, como una experiencia de trauma, ujú, ¿no? sí, sí, sí. Y antes de empezar, realmente no quería dejar de mencionar que hablar o escuchar de trauma es removedor, ¿no? O sea, a veces nos deja medio, no sé, medio inquietos. Entonces, la invitación es a escuchar con apertura este episodio, ¿no? Y también poner primero nuestro autocuidado. Entonces, si resulta muy incómodo, tal vez darnos una pausa, respirar un poco y, no sé, retomar el episodio más tarde, si así lo desean. Y al mismo tiempo considero que es un tema tan relevante que afecta a tanta gente que es importante que nos informemos. Entonces, Jessie, ¿qué te parece si empezamos con que
nos cuentes un poquito tu historia y cómo decides tú empezar a trabajar bajo este enfoque informado en trauma. Bueno, pues a mí me enamoró esta parte de sanar la relación con el cuerpo, sanar la relación con la comida y esto que es nuevo para mí, bueno, sí, nuevo, se está integrando en mi práctica profesional este enfoque informado en trauma a través de mi propia experiencia, Ale, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas que llegamos a estos temas y que nos sentimos tan comprometidos a la hora de compartir es porque de carne propia podemos sentir lo que ha sido para nosotros, ¿no? Este camino de las dietas restrictivas, de no sentirte cómoda en el cuerpo que habitas, ¿no? Mm, De recibir estos comentarios de forma recurrente que no es adecuado el tamaño de tu cuerpo, la forma de tu cuerpo, ¿no? Entonces, esa es mi historia, ¿no? Yo soy una mujer afro, afrolatina, gorda, tengo un cuerpo grande, ¿no? Y desde chiquita este ha sido el cuerpo que habito, ¿no? O sea, nunca ha sido un cuerpo delgado, y pues, pero siempre ha habido esta necesidad, ¿no? De hacerlo más chiquito, de entrar en un molde, de poder modificar el tamaño de mi cuerpo, ¿no? Y entonces también desde mm, muy pequeña tuve esta experiencia con las dietas, ¿no? Yo fui la niña que fue al nutriólogo a los 12 13 años, ¿no? Y que comenzó a seguir dietas restrictivas a esa edad. Y pues por tanto conozco esta sensación, ¿no? Como de no sentirme suficiente, de no sentir correcto el cuerpo que habitaba. Y mi camino hacia este nuevo enfoque comenzó hace apenas como unos 5 años, cuando yo estaba, yo soy psicopedagoga de licenciatura, tengo la licenciatura en psicología educativa y he trabajado en escuelas la mayor parte de mi vida laboral, ¿no? ya. Entonces, cuando descubrí este enfoque, a mí me hubiera gustado mucho proyectarlo en este espacio educativo en el que yo estaba, pero no había lugar para enfoques nuevos, ¿no? Era como, ya estaba muy estructurada esta parte de cómo debía de ser. Había mucho, pues, de todavía guiarte por el índice de masa corporal, el plato del buen comer, el dejar de comer chatarra a la hora del recreo, ¿no? Y entonces siento que aunque son prácticas que tienen buena intención, al final del día no se aborda el origen, ¿no? Que es cuál es nuestra relación con la comida, cuál es nuestra relación Mm, con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces eso comenzó a mm, frustrarme un poco y pues decidí salirme de trabajar de esta escuela, de esta institución y comenzar mi práctica privada, ¿no? Tengo experiencia trabajando con padres de familia, con niños, en temas de salud mental y introducirlos un poquito a esta parte de la importancia de conocer cuál es la relación con nuestro cuerpo y la comida, pero bueno, ya no fue espacio la escuela para poder hacer eso y pues ahora estoy en práctica privada y pues me siento muy contenta, acompaño a mujeres, a niños, a adolescentes y a diversidades que quieren mejorar la relación con la comida, quieren mejorar la relación con su cuerpo y con sus hábitos de autocuidado. Y pues indudablemente ahí han habido experiencias de trauma, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos que acompaño han habido experiencias de trauma bajo esta línea, ¿no? De la relación con nuestro cuerpo o con la comida. Y pues eso me mm, motivó a informarme, a conocer, a saber cómo dirigirme a estas personas para evitar retraumatizar, ¿no? Y para sostener y validar sus experiencias en torno a la comida y al cuerpo. mm, mm. Pucha, qué bueno que estés incursionando y transmitiendo este mensaje que yo creo que es así tan esencial y al mismo tiempo qué pena que no lo puedas hacer en los colegios, ¿no? Que creo que son un lugar, pero fascinante para empezar a sanar estas experiencias que son tan duras y que cada vez vemos que se van presentando en personas más chiquitas, ¿no? O sea, de menor edad. Pero bueno, a ver, Jessy, como te comenté antes de grabar, ya hemos hablado en anteriores episodios sobre trauma, pero para tener el concepto fresco en la cabeza y que las personas que están con nosotros aquí puedan entender, digamos, un poco de qué estamos hablando, ¿qué te parece si nos cuentas brevemente qué es trauma?
Ay, bueno, pues trauma, voy a tomar la definición de este maravilloso doctor, que es Gabor Maté. Y trauma, Ujú, él define trauma como lo que sucede y se queda en el cuerpo cuando vivimos algún evento adverso altamente estresante. Y él hace un énfasis en que trauma no es el evento, sino lo que ujú, sucede dentro de nosotros a nivel mental, emocional y corporal al experimentar ese evento, ¿no? Y bueno, en mis propias palabras, también es como esta parte de haber tenido vivencias o experiencias en tu cotidianidad en las cuales no sentiste suficientes los recursos que tenías en ese momento para poder sacar adelante ese evento o esa situación. Para ujú. mí eso es trauma, como sentirte no seguro, falto de recursos, estresado o sin las habilidades para poder hacer frente a esa experiencia. Y bueno, Ujú. pues que no solamente se queda como un recuerdo, ¿no? Sino que habita Claro. nuestro cuerpo y ahí se instalan también emociones, ¿no? Que de pronto son difíciles de gestionar. Mm, sí, y quisiera añadir, digamos, también esta parte de vivirlo en soledad, vivirlo en secreto, ¿no? Estas cositas, cuando yo he escuchado esto, he dicho, claro, cuántas situaciones, como dices tú, vivimos en estas circunstancias, ¿no? Y aquí me parece importante también que nos comentes un poco qué diferencia hay entre el trauma de evento único y el trauma complejo, porque es normal que pensemos o que asociemos la palabra trauma a algo muy terrible, ¿no? Que pudiera habernos pasado. ¿Qué, Sí. qué tal, Bessie? Cuéntanos. Bueno, el trauma de evento único es este momento en el que tú puedes ver claramente un antes y un después Mm, del evento que transformó tu realidad, ¿no? Y ujú, entonces, por ejemplo, una catástrofe natural, un choque, ¿no? Un terremoto, un asalto, una situación de violencia, un abuso sexual, ¿no? Cuando mm, puedes darte cuenta del evento, ¿no? Ese es un trauma de evento único, porque modifica a partir de ese evento, modifica, pero puedes darte cuenta de la diferencia, es decir, de cómo tú estabas antes de ese evento y cuál fue tu reacción después, o cómo se transformó tu cuerpo, tu mente y tus emociones a partir de esa experiencia. claro. Cuando hablamos de un trauma complejo, pues es más complejo, ¿no? Este trauma es como son eventos que comenzamos a normalizar o que son casi imperceptibles en el contexto en el que nos desarrollamos. Y entonces Ujú, son tan normales o son tan a cuentagotas que suceden estos eventos que dejamos de hacer consciente, o más bien tal vez nunca fuimos conscientes de la gravedad de ese evento, o de que yo me estaba sintiendo no sostenida o con falta de recursos para poder transitar por este evento. ujú, Y que bueno, por lo general, pues ya se manifiestan después de cierto tiempo, cuando ya nos quedamos completamente sin recursos y esto se vuelve algo somático, lo empezamos a canalizar en síntomas, que nos damos cuenta que hay algo que está sucediendo que no estamos pudiendo sostener, ¿no? Y ujú, entonces ujú. se llama trauma complejo porque creo que es porque es imperceptible o lo volvemos algo normal en nuestra cotidianidad. Sí, es como dices, ¿no? Este goteo, es la gotita que derramó el vaso. O sea, pueden Ujú, ser cosas que al parecer no son tan complicadas o tan complejas, pero como dices tú, es como experimentamos la situación, ¿no? Y por ujú, supuesto, cuando somos niños, no tenemos los recursos suficientes necesarios pero para afrontar, digamos, ciertas situaciones y sobre todo cuando somos niños, que esto me ha impactado muchísimo, es antes de nuestro bienestar está el creer en nuestro cuidador, ¿no? O sea, nuestro cuidador significa tanto, significa la vida, la supervivencia para nosotros, que nos olvidamos de nosotros y damos prioridad, digamos, a seguir
o lo que nos dice nuestro cuidador, sin entrar en tema de culpas ni nada, ¿no? O sea, estamos conversando un poco de a Ujú. qué se refiere esto. Me Mm, llama la atención, hay un libro que se llama Trauma y Recuperación, y ahí esta autora Judith hace una analogía, hace como una forma muy, muy gráfica de que podamos identificar un trauma de evento único y un trauma de tipo complejo en lo que se siente en nosotros, ¿no? O sea, sí, puedes notar la diferencia. Por ejemplo, ella dice, una persona con trauma de tipo único, cuando esto ujú, le sucede, tiene la sensación de estarse volviendo loca, ¿no? Es decir, mm, de que su cerebro no reacciona como normalmente lo haría. Esa es la manera en la que una persona puede percibir un trauma de tipo único. Pero cuando alguien tiene trauma de tipo complejo, la sensación que le da a la persona es como de haberse perdido en algún momento y no poderse encontrar. Entonces, hace como esta diferencia y a mí se me hizo súper poderoso, porque entonces cuando te claro. pierdes y no te encuentras, creo que es una analogía de justo esto, de estar normalizando lo que pasa en tu cotidianidad, tanto Mm, que ya no te alcanzas a dar cuenta de cómo era tu cerebro antes y cómo es ahora, o cómo reaccionabas antes y cómo reaccionas ahora, porque ya se vuelve algo normal para ti, ¿no? mm. Sí, y algo con esto que estás diciendo, algo que a mí me ha impactado muchísimo sobre este tema del trauma, es que afecta el funcionamiento, ¿no? De todo o sea, de todos los sistemas del cuerpo. O sea, es algo que, o sea, no solamente se vive desde la mente o a nivel emocional, como por lo menos yo pensaba antes, ¿no? Sino que conlleva cambios físicos para nosotros y para el sistema y para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, Jessy, contanos un poco cuál es el impacto que tiene el trauma en nuestra biología, ¿no? Justo esta parte, digo, no me gustaría entrar como en términos rimbombantes, pero creo que es esto que, de hecho, en la mayoría de las ocasiones, el trauma no se recuerda como, o sea, no es un recuerdo, no es algo vívido que tú puedas platicarle a otro alguien, sino lo Ujú, recuerdas en términos de lo que se sintió en tu cuerpo, ¿no? ujú, En tu cuerpo, de las emociones que sentiste cuando lo estabas viviendo y de algunos como pequeños recuerdos, flashazos que llegan a tu mente, ¿no? Y eso ahí ese es el impacto neurobiológico del trauma, ¿no? Que no ujú, solamente se vive en nuestros recuerdos, en nuestra mente, no es algo que solamente le competa a la mente regular o trabajar, sino que se manifiesta a través de nuestra corporalidad y a través de nuestras emociones, ¿no? Y claro que afecta diferentes sistemas en nuestro cuerpo, ¿no? Empezando por el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, el nervio vago, pues es el encargado de regular funciones en nuestro cuerpo, como nuestra función respiratoria, nuestra función digestiva, nuestra función cardiovascular, ¿no? Entonces, al estar alterada el funcionamiento de este nervio vago, pues se altera el funcionamiento de nuestro sistema, todo, ¿no? mm, De todos nuestros sistemas, de todos los sistemas que hay dentro de nuestro cuerpo. Y entonces, pues ahí, cuando lo abordamos desde esta manera biológica, pues hay un montón de síntomas que se pueden asociar a una experiencia de trauma, ¿no? ujú. Y pueden Claro, claro. ser síntomas de tipo respiratorio, síntomas de tipo digestivo, síntomas de tipo eh, en la memoria, ¿no? En la falta para focalizar la atención. Y entonces es ir recorriendo este caminito para ver hacia dónde nos va a llevar, si este síntoma es algo biológico o si es el resultado de una experiencia de trauma. Mm, que pueden ser ambas cosas en realidad, ¿no? Ajá, Y es como tú así. dices, es esa sensación, no sé, de entrar a un lugar y sentir un olor y que algo te agarrase en el cuerpo y no sabes muy bien qué es, puede Ujú, ser empezar a buscar por ahí también, ¿no? Es esto que dices, habita en nosotros, ¿no? Y se manifiesta a través del cuerpo. así es. Eh, y Jessy, ¿por qué entonces las dietas restrictivas podrían ser una experiencia de trauma? O sea, ¿qué tienen que ver una cosa con la otra? Porque bueno, primero que nada,
voy a citar a mi querida Raquel Lobatón. Ella dice, somos los únicos mamíferos que ayunamos de forma voluntaria, ¿no? O sea, que nos Mm, restringimos la alimentación de forma voluntaria, ¿no? mm, Y entonces, empezando de eso, ¿no? Y de lo que comentabas ahorita que hacías la introducción para el podcast y decías, es una necesidad básica. ¿Por qué nosotros nos restringiríamos de algo que es básico para nuestra supervivencia? ¿No? Porque atiende a otro tipo de elementos que están en el contexto de lo social, ¿no? Y entonces, mm, ¿qué harías o sea, bajo qué lineamientos tú te sometes a esta restricción voluntariamente? Pues cuando no te sientes suficiente, ¿no? Cuando no te sientes adecuado, cuando sientes presión por el tamaño de tu cuerpo, la forma de tu cuerpo, ¿no? Cuánto pesas, cuánto mides. Y entonces es una manera en la que nosotros buscamos adaptarnos, ¿no? Acomodarnos a este molde, pero pues realmente no viene de una necesidad auténtica de nuestro cuerpo por reducir la cantidad de alimento que consume, sino viene de una necesidad de encajar, de entrar en un grupo de exacto. pertenencia, ¿no? De tener un cuerpo normativo. Entonces, desde ahí ya es una experiencia de trauma, ¿no? Si lo sumas Ujú, a esto, cuando nos estamos restringiendo de forma alimentaria, pues restringimos experiencias, restringimos reuniones, restringimos eh, alimentos que nos conectan con otras personas, que nos conectan con nuestra familia, ¿no? Que nos conectan con experiencias agradables. Entonces, ujú, no solamente restringes el alimento, sino estás restringiendo estar en un grupo de pertenencia, ¿no? Muchas ujú, de las veces lo hacemos en solitario y de forma que nadie se dé cuenta, y eso también es un componente importante de una experiencia de trauma, ¿no? Cuando no hay quien te ayude a sostener esa emoción, esa acción, esa conducta. mm, sí. Y, y bueno, y evidentemente también restringimos nutrientes, ¿no? O sea, restringimos al cuerpo, sometemos al cuerpo a, eh, no sé, que le falten nutrientes, como dices tú, no solamente físicos, sino emocionales. Ujú. Y evidentemente este tema de los programas para bajar de peso son la expresión más evidente, digamos, ¿no? De esto de las dietas. Y aunque socialmente las dietas ya empiezan a tener una connotación negativa, ahora se están empezando a camuflar, digamos, a disfrazar con otros nombres, ¿no? Como esto que decías un ratito, esto de los ayunos, detox, retos, Ujú. no sé, real food, whatever, ¿no? Todas estas cosas que están ahora tan de moda. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma y esto me parece terrible, ¿no? Que es esto, es este, son prácticas, digamos, enfocadas en controlar el cuerpo, en promover o prometer un ideal de delgadez o de salud, que eso es lo más terrible, porque también te dicen que es salud, fomentan la restricción alimentaria, como decías, y de cualquier tipo, ¿no? Ya sea contar calorías, contar macros, evitar grupos de alimentos o evitar alimentos insanos o ultraprocesados o lo que le vayan a decir, catalogar los alimentos, de hecho, ¿no? También es una de estas prácticas. Y es, como dices, es una experiencia de trauma para el cuerpo, también a nivel físico, ¿no? Porque restringimos no solamente en cantidad, sino posiblemente también en variedad de nutrientes. Así es. Y Mm, además, creo que se vuelve un trauma complejo cuando lo hacemos de forma regular, como un mecanismo de adaptabilidad, pero además nunca consigues el resultado que estás esperando porque los cuerpos son diversos, porque hay cuerpos ujú, grandes, hay cuerpos pequeños, cuerpos gordos, cuerpos flacos, y entonces se vuelve esto un mecanismo de adaptabilidad y repites esta conducta esperando tener una respuesta distinta porque es lo que te maneja también la cultura de dieta, ¿no? Como si tú claro. haces esta dieta, entonces vas a tener este resultado y no es verdad, ¿no? Y claro Sí. que eso impacta también emocionalmente por esta parte de la conexión y del sostén,
pero impacta también biológicamente en nuestro cuerpo, ¿no? Porque ahorita por ejemplo, yo estoy diagnosticada con resistencia a la insulina, ¿no? Ujú. Y compartiéndolo con mi doctora, ella me decía, bueno, es que has estado en ciclo de dietas, y yo, uf, pues desde que tenía 8 años, 9 años, ¿no? Entonces, estos picos de comer, de restringirte y después comer, ¿no? Claro, Sobrealimentarte, generan estos picos de glucosa, ¿no? Y eso no nos lo dice nadie, que la claro. cultura de dieta no solamente va a impactar en el tamaño que va a tener tu cuerpo, cómo se va a ver tu cuerpo, sino también en la funcionabilidad en su biología, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. cuando ya estás recibiendo un diagnóstico de resistencia a la insulina y te estás dando cuenta que es por estos rebotes, ¿no? Como le llaman, también viene allí un trauma, ¿no? O sea, porque entonces yo me lo provoqué, entonces yo me Mm, generé este malestar, ¿no? mm. Y bueno, pues son cosas que nadie te dice cuando estás inmersa en esta cultura de dieta y cuando estás practicando dietas restrictivas y que son Claro, cosas que ya vienen después a sumarse, ¿no? También como una experiencia de trauma. claro. Y incluso la misma cultura de dieta se dice que esta fluctuación en el peso está relacionada con la inflamación, con el estrés y con todas las consecuencias que acarrean, pero lo que no se dice es que estas fluctuaciones van a ocurrir en el 95% de las veces que uno se someta a dieta. O sea, eso es lo que no te dicen. Saben que el yo-yo, o sea, de subir y bajar de peso, afecta negativamente a la salud, pero lo que no dicen es que las dietas son lo que provocan este efecto de yo-yo, ¿no? Que eso es Exacto, terrible. así es. Y también creo que es una experiencia de trauma, como decías hace un ratito, porque nos aísla, ¿no? Y como somos animales tan profundamente sociales, este aislamiento, el cuerpo lo lee como un atentado a su seguridad, ¿no? También es una necesidad básica, esta conexión social. Y también creo que es importante comentar cómo genera cambios en cómo nos vinculamos con nosotras mismas y con lo externo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este tema de las dietas, lo que ocurre es que empiezan a cambiar nuestras creencias sobre la comida, ¿no? Y por tanto nos vinculamos con la comida desde esas creencias. O sea, es decir, por ejemplo, si le tengo miedo al azúcar o al pan, desde ese miedo me voy a vincular con la comida. Y eso, qué estresante, ¿no? O sea, es como ustedes dormir con el enemigo y enfrentarte por lo menos 3 veces al día con algo que tiene potencial de hacerte daño. O sea, sí lo está leyendo tu cerebro, tu cuerpo. ¿Cómo se siente eso, no? Y a la Y larga también va a afectar nuestra propia identidad, ¿no? Esto que decías hace un minuto, esta sensación de fracaso también que dejan las dietas, ¿no? Por no haber logrado el objetivo y una y otra vez, hace que dudemos de nuestra capacidad, ¿no? De nuestra voluntad, de nuestro valor como personas, y eso es absolutamente dañino. ujú. Y ahorita que compartías esto, Ale, yo creo que eso entra en el concepto de trauma complejo, cuando empezamos a normalizar conductas mm, poco sanas con la comida. Es que no me gusta el término poco sanas, pero a lo mejor disfuncionales Sí, eh, con la comida. Que ya son normales para nosotros, ¿no? A veces no nos preguntamos de dónde viene esto de que yo comience a catalogar alimentos en buenos y malos, ¿no? La otra vez una ex compañera de trabajo ponía en su historia de Instagram, se me antoja comida para gordo, ¿no? Y ponía la hamburguesa, la pizza o comida de gordo, algo así, o comida gorda, o sea, utilizaba el término gordo, ¿no? Y no, entonces, lejos de como juiciar esta conducta, le mandé un mensajito y le dije, ¿de dónde aprendiste que esta es comida de gordo? O sea, si tú claro, o comida para gordo, ¿no? Si tú la comes, y que ella habita un cuerpo delgado, ¿no? Pues entonces no es comida solo para gordo, ¿no? Tú también la estás comiendo, absolutamente. ¿no? Entonces, y ella me mandó un mensaje también y me dijo, Tienes razón, nunca me había cuestionado
¿por qué le decía comida para gordo, comida de gordo? ¿No? Entonces, y normalizamos estas conductas, ¿no? Y sin darnos cuenta, pues ya hasta que las hacemos consciente, empezamos a recapitular y a decir, ¿de dónde yo aprendí que esto era bueno, que esto era malo, comer, ¿no? Que esta era comida Sí, saludable y esta comida no saludable, comida chatarra, ¿no? ¿De dónde aprendí también como esta parte, por ejemplo, de hablar de otros cuerpos? Que no claro, solamente te retraumatiza a ti si habitas un cuerpo gordo, sino que le brindas a la otra persona una experiencia poco agradable al estar opinando de su cuerpo, ¿no? Pero que no, o sea, es tan común a lo mejor en los contextos en los que estamos que no nos damos cuenta que esto forma parte de un trauma ya complejo. Es decir, han habido conductas reiteradas en tu vida que te han dado ese mensaje, ¿no? Como ujú, el cuerpo que habitas no es el adecuado, necesitas bajar de peso, necesitas tener un cuerpo más pequeño, no está bien, no es por tu salud, ¿no? Y entonces te lo compras. Y habemos mujeres tomando decisiones trascendentales a razón de esto, que nos compramos, que no sabemos ni de dónde, ni cuándo, ni en qué momento no lo compramos de tan cotidiano que se vuelve. claro, claro. Y Jess, ¿te acuerdas de alguna de estas conductas tan cotidianas que te hayan llamado la atención? ¿Te acuerdas que veíamos un listado en una maravillosa formación que hemos hecho juntas? ¿Te animas a comentarnos algunos de esos? Pues creo que el haber tenido una cirugía bariátrica es una experiencia de trauma. Seguro. Más en el país en el que estamos, donde no hay información. Bueno, creo que en ningún lado, pero aquí creo que no hay información suficiente para poder sostener, no hay grupos de apoyo, no hay gente que entienda, salvo los que están viviendo esa experiencia, lo Mm, traumante que puede ser, ¿no? A someterte a una cirugía bariátrica. eh, el hablar, el escuchar a otros opinar de nuestro cuerpo, ¿no? Como esta parte de sí. que tu cuerpo no es adecuado, necesitas bajar de peso, o si tú tienes a una persona que constantemente está opinando, ¿no? Ya la tía incómoda o la abuelita incómoda que vas a los eventos familiares y constantemente te está diciendo, ¿no? Las experiencias médicas con doctores que no están capacitados para trabajar bajo un enfoque informado en trauma o no conocen el enfoque no centrado en peso, ¿no? Que no cuestionan tus síntomas o no tienen la intención de querer saber lo que te está sucediendo y todo se lo atribuyen al peso, ¿no? Si te duele la garganta, si te torciste el pie, ¿no? Si te dio un resfriado o algo, es que estás gorda, baja de peso, si estás gorda, baja de peso, ¿no? Y ese es un evento, ese es un trauma complejo, Mm, porque ya luego hasta te da miedo acercarte al doctor o ya vas pensando en que pues, te vas a tener que aventar, ¿no? La letanía antes del diagnóstico o en lugar del diagnóstico, ¿no? Que se requiere para lo que te está afectando en ese momento, o ujú. simplemente no vas, ¿no? No vas al médico para evitarte el regaño o para evitarte, eh, pues sí, esta intervención violenta. No, y además, ¿para qué vas a ir si ya sabes qué es, digamos, ¿no? Seguro es porque por el peso y punto. Entonces lo que me toca es bajar de peso y ahí voy a estar sana, ¿no? O sea, y qué terrible, qué terrible. Así es. Y Sí. bueno, hay otros traumas también, ser dietante crónica también es una experiencia de trauma, ¿no? Mm, Y de mm, trauma complejo yo lo diría porque ya no reconoces como a muchas de las conductas que no están bien tener con la comida y con el cuerpo, cuando eres dietante crónico ya no las reconoces, ¿no? O sea, se te mm. hacen muy normales, este, tener tus días de, ¿cómo le llaman? Cheat meal, o sea, como días de Sí, los fines de día semana y libre. ajá, días libres y entonces comenzar la dieta el lunes, ¿no? Y comer Sí. un día antes como si no hubiera un mañana y el día lunes restringirte, ¿no? Mm, Entonces ser dietante crónico, pues vivir en una sociedad gordofóbica, esa absolutamente. es Pero una, antes de que entremos a eso, Jessy, me acabas de hacer notar y que se me acaba de ir la idea también. em, se me fue la idea.
Hablábamos de esta parte de la dieta crónica, de ser dietante crónico. Sí, no, y este tema del descontrol, ¿no? El descontrol que uno se da permiso en cierto día, pero lo que no se dice tan a voz alta y que ahora yo veo que es muy recurrente, es este descontrol que se presenta a escondidas, ¿no? Porque cuando restringimos, normalmente el cuerpo reacciona con necesita comer, entonces se desborda. O sea, cuando le das un poquito de permiso, se desborda. Y esto lo experimentamos como un fracaso personal. Entonces, por supuesto que no lo hablamos. Y vivirlo en secreto, solos, con vergüenza, es una experiencia de trauma. Es una experiencia de trauma más común de lo que yo hubiera imaginado jamás. Así es. Sí, hablabas de vivir en esta sociedad gordofóbica, por supuesto, es una experiencia de trauma. Ujú. Donde no se permite la diversidad corporal, donde a los niños desde chiquitos los están orillando a hacer dietas, no ha abandonado la idea, solamente abandoné el trabajo con chiquitos, pero no ha abandonado la idea de tener esta intervención, ¿no? Más en armonía con el cuerpo y con la comida hacia los más pequeños, porque, y se trata también de educar los estilos de crianza, de compartir con los papás toda esta información, porque también, por ejemplo, el ser obligado a comer alimentos que no te gustan es una O que no te entran ya. experiencia, ¿no? O obligar al niño a que se acabe todo lo que, porque hay niños en África que no tienen, es una experiencia de trauma de tipo crónico, ¿no? Te desconecta de tu sensación de hambre y de saciedad. Y qué cosa más sabia que tu propio cuerpo para decirte lo que sí o no y con qué sí o no te sientes cómodo y hasta dónde y si necesitas más, pues comer más. Entonces, cuando tenemos estas experiencias desde chiquitos, pues nos desconectan completamente de nuestro cuerpo, ¿no? Mm. De los mensajes, de las sensaciones corporales. Bueno, y pues son Y las ni que se me siquiera, ocurren ahorita. ni siquiera necesitas tú habitar en un cuerpo gordo tampoco. O sea, quiero decirlo porque escuchar a la gente de tu alrededor todo el día hablando de sus cuerpos, ¿no? De una manera tan peyorativa, también a ti te hace vivir con terror, ¿no? Uy, Dios mío, puede pasarme todo en la vida menos engordar, porque qué barbaridad, o sea, ¿no? Entonces es también muy fuerte. Y por supuesto, no se compara, no estoy tratando para nada de comparar esta experiencia con la experiencia de realmente sufrir la violencia, pero también es una experiencia dura, ¿no? Es una experiencia que te invita a desconfiar de tu cuerpo y a controlarlo todo el rato para poder encajar. Y una vez más es lo que decimos, es este deseo, esta necesidad de pertenecer, ¿no? Así es. Entonces, las personas que habitamos cuerpos gordos, vivimos en este Ujú, trauma de tipo complejo por querer tener un cuerpo normativo y todo lo que eso implica, pero también las personas que ujú, habitan cuerpos delgados tienen estas experiencias porque no quieren perder el privilegio, ¿no? Porque vivimos en una sociedad gordofóbica donde vemos todos los días lo que puede suceder si yo me descuido tantito, ¿no? Si yo subo ujú. tantito de peso, si empiezo a habitar un cuerpo gordo, todo lo que puede pasar a mi alrededor. Entonces, sí. Ay, sí. En ambos cuerpos habita este estresor. Mm. Y Jess, ¿cómo sería un acompañamiento informado en trauma? Ay, pues yo tenía esa misma duda hace unas semanas, no hace unos meses, porque ya también hemos coincidido tú y yo en este seminario de liberación corporal. Y creo que un acompañamiento informado en trauma es un acompañamiento compasivo, empático, Ujú, curioso de las necesidades y las experiencias del otro. ujú, Se trata mucho de sí, indagar si ha habido, ¿no? Experiencias traumáticas. Yo lo hago mucho desde la psicoeducación, que es como primero ujú, compartirle a mi consultante qué es trauma, ¿no? ¿Qué es trauma complejo? ¿Qué es trauma de evento único? Dependiendo si estamos trabajando la relación con la comida y con el cuerpo, cómo se podría manifestar
esta experiencia de trauma en la relación con la comida, en la relación con el cuerpo. Si estamos hablando de otros temas, pues trato de poner ejemplos de esa índole para que ellos puedan ir interiorizando, ir validando sus experiencias, ¿no? Se trata mucho también, creo yo, de sostener esas experiencias, ¿no? De escuchar, de creer que están sucediendo, ¿no? Y de abrirnos a la curiosidad, no, me gusta el término de la empatía y me considero una persona empática, pero creo que a veces no podemos ser empáticos con todo lo que le está pasando a todo el mundo, ¿no? Pero sí, Ujú, sí podemos tener esta curiosidad de querer entender la experiencia del otro, validarla y sostenerla y darla por cierta, porque le está pasando, le está doliendo a la otra persona, está experimentando cosas en su mente, en su cuerpo y en sus emociones relacionadas a esa experiencia. mm, Entonces, creo que ese es un acompañamiento informado en trauma, cuando validas, cuando sostienes, cuando estás ahí como una base segura para el otro, ¿no? Y lo ayudas a autorregularse, le das las herramientas necesarias para que pueda encontrar sostén en él mismo a través de, pues, de tu acompañamiento. claro, claro. Y sí, me encanta esto que dices, es un lugar donde puedes ser tú también, ¿no? O sea, donde tienes la seguridad de no estar siendo juzgado, juzgada por quién eres, cómo eres, lo que vives y tal vez un lugar diferente donde no te están catalogando o no están poniendo, como dices tú, no están cuestionando si realmente estás sintiendo eso que tú sientes, ¿no? Lo están validando. Y es Ujú. claro, es esta experiencia también más horizontal, ¿no? No una experiencia paternalista tampoco, ¿no? Es una Sí, experiencia de validación del adulto, en el caso de que trabajes con adultos, del adulto que tienes frente, ¿no? De devolverle también eh, esa confianza en sí mismo, ¿no? O sea, devolverle su agencia. así es. Y una Sí. relación horizontal en términos también de que tú eres el especialista, ¿no? Tienes recursos, tienes estrategias, tienes técnicas que le pueden servir, pero realmente él es el dueño de su experiencia. Ujú, Solamente él sabe, el consultante o la consultante, solamente ellos saben cómo se sienten en su cuerpo, cómo, hasta ujú, dónde esa experiencia ha impactado en sus vidas, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, ¿no? Y acompañar eso me parece muy bonito porque además cambia completamente la forma en la que ves, pues en mi caso, la psicoterapia, la psicopedagogía, el coaching, ¿no? Te sales como desde este lugar violento de, ¿será? Ay, bueno, pero no es para tanto, ¿no? O, ay, no, es que todo se trata de fuerza de voluntad, o sea, ya te consideras incapaz de poder decirle algo así a alguien porque tú ya sabes todo lo que conlleva, ¿no? Llegar hasta este lugar de asumir lo que te ha pasado en la relación con tu cuerpo y con la comida como una experiencia de trauma. sí, no, y además, no sé, darte cuenta que tienes el privilegio y la responsabilidad de estar tocando otra vida, ¿no? Entonces hacerlo desde ese respeto y desde esa compasión entendida como ese deseo, pero grandísimo de que esta persona esté bien, ¿no? De no hacer daño, de no retraumatizar, ¿no? Ujú, Que, que te invaliden es una experiencia muy traumática también. ujú. Yo lo entiendo mucho desde la teoría del apego ahorita que hablabas de que todos los seres humanos necesitamos vincularnos con otros, ¿no? Y de cómo hay dentro de la teoría del apego algo que se llama ser una base segura, ¿no? Mm, Y una base segura es esto, es ser esa persona que sostiene sin juicio, ¿no? Que te ayuda en tu autorregulación, que si necesitas recursos te los da, ¿no? Que no intenta orillarte a hacer algo que no quieres hacer, ¿no? Sino más bien que acompaña con respeto, con compasión, tu proceso, al ritmo que tú lo quieras llevar, compartiendo las experiencias que tú quieras compartir. Eso es una base segura. Entonces creo que eso nos vuelve a nosotros trabajar bajo un enfoque informado en trauma,
nos vuelve eso, una base segura para las personas que quieran contactar con la relación que tienen con su cuerpo, con la comida, con sus hábitos de autocuidado, ¿no? Y comprender que van a estar en un lugar seguro. No se les va a juzgar, no se les va a enjuiciar, no se les va a evidenciar, ¿no? Como seguramente pues han habido muchas experiencias también en, Mm, en su propia vida acerca de esto, ¿no? Gente que te enjuicia, que te juzga, que te critica o que mm. invalida tus experiencias. Guau, sí. Yo escucho de trauma y inmediatamente mi cuerpo se impacta, ¿no? Se mueve de alguna manera. Hay algo adentro no sé, que me genera un poco de dolor aquí en el hombro. Y Sí, sí, en esencia, lo que me ha removido a mí de todo este tema del trauma es que, por lo que escuchamos, todas las personas hemos vivido o vivimos alguna experiencia de trauma, ¿no? sí Entonces, es. ¿qué, qué te parece si o sea, si es que nos hemos identificado con algunas de estas cosas que nos has ido contando, qué podemos hacer? O sea, tal vez podemos tener algunas herramientas prácticas, sencillas para suavizar un poco esta experiencia que puede generar el escuchar estos temas. Así es, Ale. Creo que cuando escuchamos la palabra trauma, como que automáticamente es como de, "Ah, no, o sea, a mí no me ha pasado. Fuera de mí, seguramente sí han habido experiencias, pero no porque, claro, o sea, nos cuesta mucho comprender que han habido situaciones para las cuales no nos hemos sentido sostenidos, ¿no? Me Mm, acuerdo una experiencia ahí chusca, ¿no? En el colegio donde trabajaba, yo le decía a mi jefe, ¿no? Es que a lo mejor este niño está atravesando por una experiencia de trauma o ha tenido alguna experiencia traumática en su vida y entonces esta conducta puede ser, ¿no? Una respuesta a esta experiencia. Y entonces él decía, no, no, Miss, no ponga trauma en la hojita que le va a dar al papá, no le hable al papá de trauma porque eso los altera mucho, ¿no? Y entonces creo que esto hace a nivel sociedad que no queramos lidiar con este término, que nos dé mucho miedo poderlo compartir o poderlo sentir en nosotras mismas, ¿no? Entonces wow, me sí. acuerdo mucho de ese maestro, de, no, 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 Miss, por favor no le hable de trauma a la gente porque se va a espantar. Y ahorita si supiera yo que de eso vivo y que me encanta además el tema de trauma. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pues creo que es importante primero valernos de los recursos que andan con nosotros, ¿no? O sea, que tenemos, que no necesitamos ir a comprar a ningún lado, y es la respiración, ¿no? La Mm, respiración es un excelente recurso para cuando estamos atravesando por situaciones de estrés, ¿no? Cuando hay algo que nos ha detonado, ¿no? eh, una memoria de trauma, ¿no? Otra cosa que creo que es muy importante es esta mirada compasiva. mm, Entender sí, que todos hemos atravesado por ahí, ¿no? Que eso no nos pone en una lista de persona enferma o de gente rara o de gente loca, ¿no? Sino al contrario, nos vuelve humanos. Es una experiencia compartida. Todos, sin importar la forma, el lugar, el momento, han atravesado por una situación así. mm, Entonces, ver eso, ver nuestras propias experiencias con compasión, creo que ya nos pone en un lugar distinto, ¿no? sí. Y bueno, si ahorita pues este capítulo pudo haber sido detonador por algunas de las conductas o experiencias de trauma que estuvimos mencionando, si alguna hace ruido con alguna de las personas que nos hacen el favor de escucharnos, creo que sí es importante pedir ayuda, ¿no? O sea, pedir Mm, ayuda cuando la estamos necesitando, cuando estamos identificando, ¿no? Que está detonando algo más con lo que no estoy pudiendo resonar o sé que hay algo más, pero a lo mejor me da miedo involucrarme, todavía ir más a fondo, pedir ayuda, ¿no? Tener mm. este acompañamiento. No sé, Ale, si a ti se te ocurren algunas otras estrategias. Sí, a mí se me ocurre, en la medida de lo posible que nos sintamos seguras, buscar esos espacios de conexión con el cuerpo, ¿no? O sea, esto
Mire, yo he vivido 45 años de mi vida o más desde mi cabeza, entonces realmente bajar al cuerpo para mí ha sido impresionante y ahora al fin puedo distinguir esto que te digo, o sea, esto que me empieza a doler el hombro. Ajá, Yo ya sé que está generándose por algo que estamos hablando aquí, que posiblemente no entiendo, pero que puedo trabajar. No sé, puedo darle a mi cuerpo un poco de movimiento, puedo escuchar que está incómodo el hombro, puedo hacer tal vez unos masajitos, como dices tú, unos ejercicios de respiración. Algo que me parece a mí bellísimo es que no necesitamos entenderlo para poder atender al cuerpo, ¿no? Y hacerlo así con suavidad, con, como dices tú, con compasión, con delicadeza, ir poco a poco. Si el cuerpo nos está dando esta señal, es porque ya estamos preparadas para ir un poquito más, ya podemos saber que hay algo por ahí y verlo, ¿no? Y creo que eso a mí me conmueve muchísimo saber que todas estas experiencias de trauma que quedan en el cuerpo son en realidad nuestro cuerpo haciendo todo lo posible para que salgamos adelante, ¿no? O sea, es nuestro cuerpo adaptándose a las circunstancias difíciles para salir adelante. Entonces, ujú. a mí me pone la piel así, se me eriza totalmente cuando hablo de esto, porque me parece tan mágico, tan maravilloso, tan dulce. Ujú. Y es también es nuestro cuerpo dándonos el mensaje de que estamos listos para Sí, trascender, ¿no? exacto. Yo a título personal te comparto que justo después de esta actualización que tú y yo tomamos, Mm, pues yo dije, necesito ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay experiencias que a lo mejor yo no había tenido la oportunidad de sentir y no fue en mi mente, fue en mi cuerpo y fue en mis emociones, ¿no? Y decir, ah, ok, absolutamente. puedo entender que tal vez ha llegado el momento en el que se están manifestando porque puedo trascenderlas, ¿no? Porque estoy lista para trabajarlas. Entonces es Mm, importante también sí. sentirnos acompañados, tener una red de apoyo, creo que eso también es muy, muy importante. Sí, absolutamente. Y ahora que dices esto y que nos estamos sincerando también después de esta formación maravillosa que hemos tenido tú y yo, algo que yo he identificado es que, por ejemplo, por mucho tiempo yo he usado el yoga, para apoyarme, para sostenerme, para mover el cuerpo y liberar un poco de estas experiencias de trauma. Pero al mismo tiempo, o sea, me ha ayudado muchísimo, no tienes idea cuánto me ha ayudado. Pero ahora estoy empezando a sentir que agarro el yoga como una manera de callar otras cosas. O sea, es como una muleta que lo estoy usando, ¿no? Entonces, la sensación que tengo ahora es que mi cuerpo me está diciendo, ya, ok, ya hemos trabajado esto, estamos listos para un siguiente nivel. ¿No? O sea, ya podemos, no sé, ir a terapia, será, no sé qué será, pero ya podemos empezar a dejar de usar el yoga como una muleta, Mm, ¿no? Vamos más adentro, ya podemos. así es. Ru. Y ya, creo que ahorita ya se juntaron varias estrategias para poder Sí, atravesar por y bueno, otra que esta es de mi queridísima Ana Arismendi, que yo soy su fiel aprendiz. Pues es tener un kit de autocuidado, ¿no? Todos somos. tenemos cosas que nos relajan en algún momento, que nos hacen volvernos a conectar con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones corporales, que nos autorregulan, ¿no? Como una pelotita. Yo, por ejemplo, no vivo sin mis audífonos, ¿no? Yo salgo a la calle y me estresa el ruido de los carros y de la gente y de todo. Yo le digo a mi familia, yo no soy nadie sin mis audífonos en la calle. Son mi medio para autorregularme, ¿no? este, no sé, tener cerca alguna afirmación que nos vuelva a conectar, ¿no? Con nosotros, con esta mirada o esta habla compasiva. Y pues ir armando nuestro kit con las cosas que sabemos que nos hacen bien. Exacto, que nos ayudan en esa situación. Y todos tenemos, eso también es bien lindo, ¿no? O sea, no sé, cuando estamos, digo una tontera, cuando estamos medio de mal humor, poner una canción bonita y, ¿no? Escuchar música tal vez nos saca de ese estado así medio.
que traemos. Y eso es una herramienta. Así es, son estrategias que tenemos allá a la manita para podernos autorregular. Súper, súper, Jess. ¿Sabes qué? No sé si tú has visto, he visto surgía una pregunta en el chat, pero la he perdido, o sea, no la tengo. No sé si estoy equivocada y a replantear aquí que no sé por qué la he perdido. Y eso, Jess, no sé si es que hay algo más que quieras decir, que no haya preguntado yo y que pienses que es súper importante que comentemos acá. Pues no, no, bueno, creo que este capítulo, este capítulo de tu podcast, creo que es un puntito más para quien no se ha animado a trabajar la relación con su cuerpo, a conectar desde un lugar más compasivo y amable con la forma de comer, con la relación con su cuerpo y que no se atreve o todavía está así como de, no, pues yo no sé si ya dejar cultura de dieta, si no hacer esta otra dieta que tengo en mente y que tal vez esto puede ser un puntito más para que decida dejar las dietas ya, ¿no? Mm, Para que vea en este lugar un lugar, en esta otra forma de relacionarnos con la comida, con el cuerpo y con los hábitos de autocuidado, una forma más compasiva y amorosa de conectar con, mm. con estas necesidades. Ah, por aquí hay una pregunta. Aquí, sí, aquí salió. La leo, yes. Entonces, el cambio de hábitos alimenticios, ¿qué efecto tiene en esta sensación o vivencia de trauma? ¿El cuerpo lo vive como algo amenazante? Si estás dentro de esta cultura de dieta y a la hora de cambiar hábitos, te estás restringiendo nutrientes, estás restringiendo alimentos, estás restringiendo salidas con tus seres queridos, estás restringiendo compartir experiencias con otros, porque no solamente es restringirte los alimentos, sino todo lo que hay alrededor de este cambio de Claro. hábitos, ¿no? Sí, el cuerpo lo detecta como una amenaza y puede ser una experiencia de trauma, ¿no? Mm, Pero si estamos hablando de cambio de hábitos desde un espacio de conectar con tu cuerpo, de conectar ujú, con tu sensación de hambre, de saciedad, de permitirte comer si has vivido restringido mucho tiempo, es lo contrario. Lo que tu cuerpo está haciendo es recobrar la seguridad, ¿no? Esta claro. seguridad corporal de que va a ser escuchado, de que si tú tienes hambre vas a comer hasta sentirte satisfecho, ¿no? De que si Ujú, se te antoja cierto alimento, pues probablemente es porque es un nutriente que no te has permitido o lo necesita tu cuerpo en ese momento. Y le das conformidad, poco a poco tu cuerpo también empieza a recobrar esta seguridad. Y eso también son cambio de hábitos, ¿no? El aprender a escuchar tu cuerpo, porque de pronto también asumimos el cambio de hábitos como dieta restrictiva. No es que no estoy a dieta, estoy cambiando mis hábitos. Si hay restricción, yo te invitaría a replantearte si realmente estás cambiando tus hábitos o estás en dieta restrictiva o le estás poniendo otro nombre a la dieta. mm. Ahora, también creo que es importante decir, o sea, que estamos hablando aquí de desde dónde haces lo que haces, ¿no? O sea, eso creo que es la esencia. Lo haces desde el miedo, desde el control, ¿no? Desde la vergüenza, desde el querer encajar, que ya, pucha, la palabra es súper violenta, o realmente es genuinamente un deseo de cuidarte, ¿no? Eso creo que es bien importante distinguirlo. Y también creo que es importante distinguir que si en este momento la dieta es un sostén, es un factor de seguridad. O sea, no necesitas botar todo a la basura y ya, ¿no? Eso también es ser amable contigo, es ir paso a paso, es ir poco a poco, es ir generando otros recursos que sostengan lo que en este momento la dieta está sosteniendo, ¿no? Y eso se puede hacer, Ujú, entendiendo que la dieta no es un sostén que te haga bien, ¿no? ujú. Sí, Y totalmente. hay otra pregunta. El psicoanálisis y la psicología se enfocan en poder hablar de los traumas. ¿Qué tan efectivo es? Súper efectivo, es un componente importantísimo
para poder transitar por estas experiencias de trauma, ¿no? Pensemos en que si el trauma es un evento o una situación que te sucedió en la cual no te sentiste sostenido o con los recursos suficientes para poder brincar ese bachecito, hablarlo y hablarlo y hablarlo y volverlo a hablar desde un lugar de seguridad, desde una red de apoyo, donde hay escucha activa, donde te sientes validado en tus emociones y experiencias, es el antídoto para el trauma, ¿no? O sea, es lo que va a hacer que te sientas a salvo, que haya un otro como testigo de esta experiencia. No importa si sucedió hace 20 años o si sucedió ayer, creo que es un componente importantísimo la escucha y el poder hablarlo las veces que sean necesarias para poder salir adelante de este evento. De hecho, sí, Ana dice eso, ¿no? O sea, nos enfermamos o nos traumamos en soledad, que es una experiencia solitaria, y necesariamente nos sanamos en comunidad. O sea, nos sanamos con otro que nos sostenga en ese momento, al que podamos hablar, que nos dé seguridad. Entonces Así es es. Y que absolutamente. valide la experiencia, ¿no? Que valide Sí. nuestra experiencia. Así es. Entonces sí es muy, muy cierto eh, que hablar sana. Claro, totalmente. Pues Jess, muchas gracias porque hablar contigo me sana. Qué lindo ha sido este episodio, te agradezco, lo he disfrutado harto, me ha movido y aunque es incómodo en algunos momentos, como digo, mi hombro y demás, absolutamente lo encuentro necesario y esa incomodidad a mí me está dando el mensaje de que, veremos por aquí, digamos, no es una mensajera. Entonces, yo agradezco mucho, he aprendido a agradecer mucho mi incomodidad. Eso, Jess, muchísimas gracias. También gracias a las personas que se han conectado, a las personas que van a escuchar este episodio después grabado. No quiero dejar de dar y mandar energía muy bonita a mi querida Rosy antes de terminar este episodio. Y por supuesto, Jess, que nos cuentes un poquito dónde te podemos encontrar si es que alguien quisiera comunicarse contigo, porque sé que trabajas en línea, ¿no? Así es. Yo acompaño, como ya lo decías al principio, acompaño a mujeres, niñas, infancias, adolescencias y diversidad en temas que tienen que ver con la comida, con el cuerpo, con hábitos de autocuidado. Yo me encuentro en Médicas los días jueves de forma presencial. Médicas es un espacio hecho por mujeres para mujeres, infancias y diversidad en la Ciudad de México. Me encuentro ahí los días jueves, pueden agendar sus citas si tú me lo permites a la hora de colocar este episodio, te mandaré la información y también me Por encuentran supuesto. en mis redes sociales @gozosamente.sic, sí, gozosamente.sic. Ahí pues subo contenido, pueden tener un trato más directo conmigo y pues va a ser un placer para mí poderles acompañar desde este lugar de mucha compasión y gozo. Mi lema es que aunque los procesos sean difíciles y de pronto complicados y a veces pues requiere de mucha fortaleza atrevernos a vivirlos, siempre se puede hacer desde un lugar de gozo, ¿no? Siempre podemos hacerlo llevadero, ameno, bonito, tranquilo, respetar nuestros procesos y pues por eso gozosamente. Mm, hermoso, me encanta. Bueno, Jess, muchísimas gracias una vez más y ya saben, prontito va a estar el episodio subido tanto a YouTube como en diferentes plataformas de podcast. Entonces, si les gusta, compártanlo con otras personas y sugieran también si hay algún tema que quisieran que se aborde desde aquí. Muchísimas gracias y chau, Gracias, chau. Dani. Chao.